Hola, ¿cómo están? A nuestra sexta clase de estas clases bíblicas que estamos dando por este canal de YouTube. Le doy la bienvenida a todos los que están inscritos y a los que se están conectando ahora. Esta es nuestra sexta clase, estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo. Espero que desde ese lugar también estén conformes, estén satisfechos y tengan todas las expectativas bien altas de lo que han esperado de estas clases. Ustedes saben que estamos estudiando cómo en estos 400 años de silencio, de donde no había profeta ni palabra de Dios, Dios preparó el lugar y la historia y a la sociedad y al pueblo judío para recibir, y al mundo para recibir la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en este contexto histórico donde queremos aprender para poder después introducirnos en lo que es los evangelios y poder entender lo que la palabra de Dios dice y poder conocer un poquito más. Para poder entender algunos contextos de la historia, tenemos que introducirnos en los sucesos que habían pasado en ese momento de esos 400 años de silencio y de oscuridad, porque no había palabra ni profeta que diera la palabra de Dios. Y yo en esta clase quiero que hablemos de Herodes el Grande. En la clase pasada habíamos quedado y habíamos descubierto cómo Herodes llega a ser rey de Jerusalén y cómo Herodes llega a tomar el poder que tuvo después en el nacimiento de Jesucristo y después como sus herederos, que el Herodes de la muerte de Juan el Bautista, el Herodes que pone que en los tiempos del ministerio de Jesús, que no es este Herodes del que quedamos la clase pasada, y en el que yo quiero que ustedes me acompañen, porque he estado recaudando información de Herodes a través del libro de Antigüedades Judías de Josefo, donde Josefo le dedica casi todo, casi el tomo 3 de las Antigüedades Judías. Y Josefo habla y cuenta específicamente la historia de este hombre y cómo llegó al poderío y cómo era su carácter y cómo él fue creciendo y fue haciéndose. Y yo quiero que nos tomemos esta clase para saber de este hombre, porque realmente a mí me fascinó, me dejó atrapada esta historia, no dejé de leer, pero yo, claro, en mente, Josefo hace muchos hincapié en cada detalle específicamente, pero yo tomé de todo las cosas que consideré que eran más importantes o que eran más atractivas para saber. Por ejemplo, quedamos en la historia. Recuerden que esto es historia, por lo tanto, quizás algunos dicen es aburrida, es muy lenta o como que no te atrapa, pero la historia es necesaria, porque si no conocemos la historia jamás vamos a poder entender el contexto de los evangelios. La historia es importante la historia para saber los acontecimientos y saber cómo el mundo fue evolucionando y también cómo el mundo fue evolucionando, pero igualmente los errores de los seres humanos, el pecado, la envidia, los celos, el poder, el uso malo del poder, el siempre oprimir al pobre, siempre oprimir al desvalido, no ha cambiado. En la historia del mundo, diferentes siglos, diferentes tecnologías, diferentes avances, pero el corazón del hombre es como que no cambia, porque lo que se ve, lo que estamos viendo en esa historia, lo podemos asemejar a muchos lo que estamos viendo ahora. Y también saber que el lugar del planeta, en todo lo que es Arabia, Transjordania, Dubái, todo eso sigue viendo todavía un despotismo, un abuso del poder, una denigración y una falta de respeto hacia el ser humano, hacia el débil, hacia el pobre, donde se trata a la mujer como menos que un animal, menos que un perro, ¿no? Por eso en el libro hay un pasaje donde uno de los César dijo que era mejor ser un cerdo de Herodes que un pariente, ¿no?
porque él, por su religión judía, no podía hacer sacrificios de cerdos. O sea, no podía consumir ni matar cerdos, pero no tenía ningún problema en matar a su familia. Es así que en esta historia de Herodes yo te quiero contar cómo él se fue desarrollando, cómo él fue convirtiéndose en el hombre más poderoso de esa época y también el más déspota y el más asesino. Una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro de Josefo, uno de los historiadores más reconocidos y más importantes, donde muchos teólogos se llevan de sus escritos y de sus historias para investigar, no habla del asesinato y de la masacre de los niños que mandó a matar Herodes sabiendo que había nacido el Mesías, y cuando los reyes se dan cuenta, no sé si conoces ese pasaje, ellos vienen, se encuentran con los reyes y los reyes magos y le cuentan que van a través de una estrella hacia el oriente donde había nacido el Mesías. Él les dice que regrese para contarles dónde estaba la ubicación del bebé. En el camino los reyes se dan cuenta de que Herodes le estaba haciendo una trampa y cambian su camino, y Herodes, furioso, enojado, manda a matar a todos los niños de 1 año que había en Jerusalén, y fue una de las masacres y del genocidio más grande que hubo en la historia. Después hubo muchos más, pero este fue el que marcó a la humanidad y que también lo hace hincapié la Biblia, pero Josefo, no sé por qué circunstancias, no lo cuenta ni hace alusión a ese tema cuando habla tan detalladamente de la vida de Herodes Iduneo, Herodes el Grande como se lo conocía. Y bien, volviendo a la historia, sabemos que Antípar era su padre. Este era general y amigo íntimo de Hircano Macabeo, y Hircano Macabeo y su hermano Aristóbulo empiezan en una pelea y en una guerra por el poder de Jerusalén, por el pontifado y el reinado, y ahí entre maquinaciones y entre conspiraciones y entre todo esto, estos dos hermanos empiezan a pelear a través de siempre de lo que Antípar le decía a Hircano, que Aristóbulo estaba buscando matarlo, usurpar su reino, usurpar su lugar. Lo convence para que vaya y se oculte en tierra árabe. En ese momento el rey de los árabes era el rey Aretas, y ahí consigue que el rey lo acobije, que el rey le dé abrigo en su tierra, y así convence también al rey Aretas, que era muy amigo de Antípar, porque no se olviden que si ustedes ya hicieron toda la historia de los macabeos, el trabajo práctico que les mandé a hacer, Alejandro con su esposa, que amaban a Antípar porque era un hombre muy fiel, primeramente era un hombre rico, era un hombre muy valiente, que no tenía problemas en ir a la guerra. También era un hombre que sabía hacer muchos contactos a través de regalos y a través de sobornos. Entonces él antes, cuando había ocupado un lugar de privilegio donde lo habían dejado como prefecto de la tierra de Edom, él había hecho amistad con este rey Aretas a través de muchos regalos y había entablado una comunión con él. A través de Antípar, Hircano le dice que vaya y haga una conversación y busque que este rey Aretas le dé refugio, y así es. Después, estando Antípar y Hircano ahí en el palacio del rey, lo convencen al rey árabe que vayan contra Aristóbulo, que estaba en Jerusalén, y que ahí puedan sacar a Aristóbulo del reino que le había usurpado a Hircano. Así empieza toda una conspiración y unos conflictos, pero en ese momento también estaba la presencia de este general muy famoso llamado Pompeyo, que venía liberando a todo el Mediterráneo de las delincuentes, de los saqueos, y donde había traído, diríamos entre comillas, una paz al territorio, y donde el avance romano venía creciendo a través de los ejércitos poderosos que ellos tenían, y venían tomando diferentes regiones. Pompeyo en ese momento estaba en la región de Judea,
estaba conquistando la región de Egipto, y tanto Aristóbulo como Hircano mandan mensaje a Pompeyo de que mande a su ejército y lo ayude a pelear uno contra el otro por su reinado. Cada uno diciendo que le correspondía el sumo pontificado y también el reinado de Jerusalén. Hircano era un hombre despreocupado, era un hombre que no se metía en lío, era un hombre como que, sí, se están matando acá, bueno, déjalo, que se arregle. Era como un hombre indiferente, pero Antípar, que lo amaba, lo respetaba y era muy fiel, a pesar de que veía la debilidad de Hircano, a pesar de que veía que él también era un hombre muy, ¿cómo les puedo decir? Un hombre que no tenía lo necesario para reinar, ni siquiera para ser sumo sacerdote. Igual lo respetaba y que peleaba porque el linaje se siguiera, porque le correspondía el pontifado y el reinado de Jerusalén a Hircano, que era el hermano mayor, y no a Aristóbulo, que era el hermano menor. La cosa es que entran en estas conspiraciones entre hermanos, y con la ayuda de Antípar, Hircano y Aristóbulo mandan mensajeros a Pompeyo, este general romano que venía trayendo paz en la región, en el Mediterráneo, y que tenía un poderío sobre Egipto, que tenía un poderío sobre Siria, que tenía un poderío sobre las tierras vecinas, y piden la intervención de Pompeyo. Le piden a Pompeyo que intervenga, cada uno a favor del otro. Y Pompeyo decide ayudar a Aristóbulo. ¿Por qué? Porque Aristóbulo ya había derrocado a su hermano y estaba en la ciudad, era rico, tenía dinero, la ciudad estaba armada, estaba fortificada. E Hircano estaba en la tierra de los árabes, huyendo, pobre y escondiéndose. Entonces él sale a favor de Aristóbulo y dice a Hircano y al rey Areta que retrocedan las tropas de los árabes, porque si no se lo iba a considerar enemigo de Roma. Así es como Areta vuelve con sus tropas a su región, Arabia, y ahí Pompeyo dice a Hircano y a Aristóbulo que se queden tranquilos, que él iba a volver a Roma, a su tierra, y estando allá iba a deliberar y iba a arreglar este asunto. Obviamente, Hircano se quedó a la salida de la ciudad de Jerusalén, y Aristóbulo no quiso escuchar los consejos de Pompeyo, que le dijo que esperara, que se quedara ahí quieto, que se quedara disfrutando de los beneficios que tenía como pontífice y rey de Jerusalén, y llegado él a Roma hablaría con el Senado, hablaría con el César, y entre todos deliberarían. Porque en ese momento los romanos tenían el poder de sacar y poner reyes, sacar y poner gobernadores. No nos olvidemos que Antípar había conquistado el corazón de César, porque en estas batallas que Pompeyo tuvo contra los sirios y que tuvo contra los egipcios, Antípar con su ejército fue en ayuda de ellos en momentos en que estos estaban muy mal, que estaban sitiados o que estaban acorralados. Siempre Antípar llegaba con su ejército y los salvaba y los ayudaba. Entonces el corazón de César estaba agradecido a Antípar. Cuando Pompeyo en Roma se entera que Aristóbulo no escuchó el consejo que le dio, que se quedara quieto, se indignó y tomó su ejército y volvió a Tierras Santas, a tierra de Jerusalén, y llega a una ciudad de Judea y sitia toda Jerusalén. Ahí se acerca y se une con Hircano y Antípar, que también tenían un pequeño ejército, que era un ejército conformado por algunos compatriotas judíos que estaban de acuerdo con Hircano y consideraban que la sucesión del trono era para él porque era el hermano mayor, y algunos árabes que también se habían unido a esta revuelta y a esta conspiración entre los dos hermanos. La cosa es que Pompeyo, indignado porque Aristóbulo no lo escuchó, sitia la ciudad, sitia ese lugar y empieza a buscar un lugar más débil de la ciudad, ya que la ciudad
tenía muros muy grandes y tenía torres fortificadas. Pero había un lugar que estaba al costado derecho del templo, donde no estaba fortificado ese lugar, no había muros, no había torres, vendríamos a decir atrás del templo. Entonces Pompeyo empieza los días sábados, porque conocía Pompeyo que los días sábados los judíos no levantaban armas ni hacían nada, porque era un día consagrado para Dios. En los días sábados usaba esos días donde los judíos ni se defendían ni hacían nada para hacer barricadas y para hacer emplanadas para poder llegar al risco que era tras los muros del templo. Los judíos veían esto, pero no podían hacer nada porque era para ellos, era inmundo si tocaban o a las armas o peleaban en el día sábado que era consagrado a Dios. Así es como que Pompeyo llega a hacer la barricada y empieza la entrada a Jerusalén, entra por atrás del templo y empieza a tomar la ciudad, y dice que ese día fue una de las masacres más grandes que hubo en Jerusalén, porque los romanos no tenían piedad y al que se le cruzaba degollaban hombres, mujeres, niños, no les importaba nada. Y así fue como Pompeyo toma la ciudad, dejando a su alrededor miles y miles de muertos. Dice que hubo tremenda masacre ese día. Y así es como Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén y le entrega a Hircano y a Antípar la ciudad, una ciudad devastada, una ciudad destruida, llena de cadáveres, sin contar que los soldados tenían como regla que saqueaban todas las ciudades que conquistaban, porque para ellos las riquezas de las ciudades era su recompensa. Así que los romanos no solo asesinaron a miles de judíos y mataron a todo a su paso, sino que saquearon y destruyeron todo a su paso. Pompeyo, pasados unos días, empieza a reconstruir, se limpia la ciudad, se acomoda, hace unos ritos, le entrega la corona a Hircano y le deja a Hircano y a Antípar el gobierno de Jerusalén. Y es así como estos dos hombres dejan que los romanos empiecen a tener voz y voto dentro de Jerusalén. Son ellos dos, Hircano y Aristóbulo, que hacen que se involucren los romanos, y de ahí en más, nunca más los romanos dejaron de estar y de no decidir en los asuntos judíos. Y una vez que Antípar y Hircano se establecen en la ciudad, Hircano, convencido de que ya tenía el poder y convencido de que ahora podía él gobernar sin ningún problema, ya que su hermano Aristóbulo fue llevado preso a Roma por el general Pompeyo. Ahí empiezan unas presentaciones, Antípar empieza a tomar como había sido puesto en un alto mando, como era el segundo en el mando después de Hircano, y ya les dije que Hircano era un hombre que era muy llevado, o sea, él no tenía personalidad. Entonces, si él tenía gente a su alrededor que le daba consejos buenos, Hircano hacía cosas buenas, pero si tenía a su alrededor gente que le daba malos consejos, hacía malas cosas. Y entonces, Antípar, ¿qué hace? Como Hircano ya estaba como sumo pontífice y como rey de Jerusalén, y tenía él el poder para poner y sacar gobernadores, Antípar decide darle a su hijo Herodes la gobernación de Galilea y a su hijo Fasal la gobernación de Jerusalén. Así es como estos hombres, sus hijos, empiezan a gobernar en este tiempo. Herodes tenía nada más que 25 años. Herodes nada más tenía 25 años, pero Herodes era un hombre que era muy sagaz y había heredado lo de su padre.
era un hombre que era muy amistoso, un hombre que siempre estaba confraternizando y siempre estaba trayendo a su lado aliados. Entonces, así como su padre, él también empezó a hacer excursiones, empezó a ir a los pueblos porque empezó una ola de asalto, empezaron a levantarse un grupo de judíos que empezaban a saquear y a asaltar toda la zona de Siria. Entonces Herodes toma su ejército y va contra estos ladrones y empieza a traer paz en la zona y mata a todos estos hombres que saqueaban y robaban la tierra de Siria. Eso hace que traiga el favor hacia Herodes del rey árabe, del rey sirio en ese momento, y que lo ponga del lado de él. Herodes lo que quería era gobernar, él no tenía mucho más cosas, o sea, no quería llegar a ser rey ni nada de eso, estaba conforme y contento con la gobernación de Galilea, pero era un hombre activo, era un hombre de guerra, era un hombre que siempre estaba buscando progresar y que siempre estaba queriendo traer a su cofre riquezas y siempre buscaba aliados. Así es como él encuentra el favor del rey sirio porque había limpiado la zona y había traído paz a la zona y empieza a tener el favor no solamente de los judíos de Galilea, sino también de sus vecinos. Empieza a ser clamado y empieza a tener una buena fama. Escucha a su hermano Fasael, que su hermano Herodes encontró fama y respeto no solo de los judíos, sino de sus vecinos. Y dice, yo no puedo ser menos que mi hermano. Así que él también decide gobernar Jerusalén como un buen hombre, tomando decisiones buenas, siendo equitativo, siendo justo. Y así también Fasael se apropia de una fama de ser honesto, de ser justo, de ser un buen gobernador. Pero, como hemos visto a través de la historia del mundo, siempre están los que conspiran y los que no quieren el bien del otro y los que tienen envidia. Un grupo de judíos se levantó contra Herodes, acusándolo de que él había masacrado a judíos, ya que estaba penado por la ley que judíos mataran a sus propios compatriotas. Estos lo llevan hasta Hircano y empiezan a llenarle la cabeza a Hircano y a decirle, vos sos rey, sacerdote. Antipas puso como gobernador a sus hijos de Galilea y de Jerusalén, lo que ellos quieren es quitarte el trono, lo que ellos quieren es derrocarte. Y así empiezan a cizañar a Hircano, donde Hircano dice, sí, no es justo lo que hizo Herodes. Empiezan a venir las viudas con sus hijos a llorar a la puerta del palacio, y entonces empieza a enojarse Hircano y se empieza a alterar y a indignar, porque las mujeres, las viudas, venían con sus hijos a llorar a la puerta del palacio y a pedir justicia. Entonces Hircano manda a llamar a Herodes y le dice a Herodes que se presente ante el Senado, ante el Sanedrín, para ser acusado y para defenderse de las acusaciones de los judíos y de las acusaciones de las viudas que lo tildaban de asesino cuando él había salido a buscar a esta gavilla de ladrones y asesinos que venían perturbando el territorio de Siria y el territorio de Israel. Entonces Herodes se enoja y se pone altivo y dice, ¿cómo si yo estoy salvando a la ciudad, si yo estoy cuidando nuestro territorio? No eran compatriotas pero eran malhechores, yo no hice nada malo. Pero como su padre y su hermano lo conocían, su padre y su hermano fueron y le dijeron que obedeciera al rey, al sacerdote, que Hircano era su rey y que gracias a él ellos estaban teniendo la gobernación, tanto uno de Galilea como el otro de Jerusalén, y que considerara también de que era su rey y que le debían obediencia y respeto. Entonces Herodes baja un cambio y dice, y deja a uno de sus más íntimos en el gobierno de Galilea, y con una escolta personal parte hacia Judea, donde era el palacio del rey Hircano. Y cuando Hircano se entera de que Herodes estaba viviendo con una delegación, con un grupo de guardaespaldas, le diríamos, los conspiradores empezaron a decirle, va a venir a atacarte, no está obedeciendo a tu mandato, vos sos el rey.
Y así es como Herodes se queda afuera de la ciudad, acampa ahí, y decide ir al Sanedrín, al Senado, pero con sus escoltas, y entra así al Sanedrín, algo que estaba prohibido, porque los acusados no tenían ni derecho ni podían ir con vestiduras reales ni con ninguna escolta personal, sino que se tenían que llegar a la ciudad con luto, con arrepentidos, y que no tenían que entrar, mucho menos entrar así a Jerusalén, a la puerta, perdón, al Sanedrín, con escoltas y nada de eso. Pero cuando llega Herodes a la reunión del Sanedrín, que lo acusaba de haber matado a estos hombres, nadie se animó, ya sea por miedo, ya sea por temor a enfrentarlo a Herodes, y todos se quedaron callados, aún Hircano, porque era como avasallante Herodes. Pero había un hombre justo que él no tenía miedo, y él se levantó y dijo: hermanos, compatriotas, está prohibido por la ley que un hombre que es acusado de semejante delito, de haber matado a compatriotas, hermanos nuestros, haber hecho semejante masacre, se presente entre nosotros, ante el Sanedrín, de esta manera. Y entonces, y con escolta, como viniendo a querer apayentarnos o amedrentarnos. Entonces Herodes se enoja y sale de Jerusalén en ese momento, y Hircano sale del Sanedrín, Hircano, para poder apaciguar las cosas, porque en ese momento se veía que se estaban como levantando las voces y se estaba como violentando la situación. Hircano decide parar el juicio y dejarlo para otro día. En este momento Herodes sale de ese lugar enojado, enfurecido por lo que este hombre había dicho, se sentía humillado y sentía que lo que le habían dicho era una falta de respeto, porque él se presenta a ese lugar no sintiéndose culpable de lo que había hecho, ni sentía ningún remordimiento por el asesinato de sus compatriotas. Es tal así que sale él de ese lugar y va al campamento que estaba fuera de la ciudad, y ahí se vuelve a encontrar con su padre y su hermano, que conociendo esta situación, conociendo el temperamento de Herodes, le dicen que por favor se tranquilice, que vuelva a Galilea, que deje que las cosas se vayan pasando y que se vayan calmando. Pero en ese momento llega un mensajero de Hircano a ese lugar, al campamento de Herodes, y le dice que viene de parte de Hircano, y que Hircano le dice que estos judíos, los del Sanedrín, el Senado, no estaba dispuesto a perdonarlo y corría peligro su vida, así que le aconseja que huya a Damasco. Y es así como Herodes huye hacia Damasco, porque toda la situación en Jerusalén se había puesto violenta contra él. Así que Herodes decide huir hacia Damasco, y Hircano se presenta ante su padre y le dice a su padre Antipas que él amaba a Herodes como si fuera su hijo, y que lo único que quería era salvarle la vida, y que no se viera amedrentado ni nada de eso. Antipas entiende lo que está sucediendo, entiende porque amaba a Hircano, y también entendía esto de cómo Hircano era llevado por la corriente de los consejos de los que lo rodeaban. Así que Antipas y Fasael tratan de calmar las cosas mientras su hermano está escondido en Damasco. Así empieza un sinfín de conspiraciones de vuelta, y un grupo de judíos empieza de vuelta a llenarle la cabeza a Hircano y a decirle a Hircano que Antipas lo único que quería era matarlo y conspirar contra él para poner en su lugar a sus hijos.
cosa que no era así, porque Josefo habla de Antipas y dice que no hubo hombre más fiel, más leal y más amador de su patria como Antipas. Y en jamás Antipas conspiró ni contra Hircano ni con nadie más. Al contrario, él amaba a Hircano y hacía que sus hijos también lo amaran y lo respetaran, y que también cumplieran la orden de Hircano, porque no solo era el sumo sacerdote, sino era el rey. Pero como Hircano, ya le digo, no tenía personalidad, empezó a escuchar estas conspiraciones contra Antipas, y un grupo de judíos decidió envenenar a Antipas. Decidió llamarlo a una celebración y ahí lo envenenaron, y así es donde Antipas muere a través de las conspiraciones de un judío llamado Milco. Este judío llamado Milco conspira contra Antipas y Antipas muere envenenado. Para todo esto, Herodes estaba en Damasco y la noticia de que su padre había muerto llega a Fasael, quien inmediatamente corre hacia Judea a presentarse ante Hircano y a llorar a su hermano, a su padre. Milco, temeroso de que tanto Fasael como Herodes quisieran vengar la muerte de su padre, empieza a llorar y a decirle que él no sabe cómo murió y que él no tenía que ver, y hacen los días fúnebres, hacen el entierro de Antipas con honores y con 7 días de luto. Todo esto, Herodes no sabía lo que estaba aconteciendo. Entonces Herodes va hasta los sirios, y ahí que él había conseguido y tenía buena comunión con ellos y los había ayudado a destruir a estos malhechores que habían venido saqueando la tierra, le fue a pedir que se le devuelva el favor, y resulta que ahí se entera de la muerte de su padre, ¿no? Y también se entera de que no solamente su padre había muerto, sino que Hircano y Fasael, su hermano, habían sido llevados prisioneros. Entonces ahí él pide la ayuda de los sirios y corre con un ejército medianamente chico a Galilea a rescatar a su madre y al resto de la familia, entre esos la esposa y los hijos de su hermano. Y así es como él, ayudado por los sirios, puede rescatar a su familia y llega hasta tierras de los sirios a esconderse, pero ahí él quiere fortalecerse para ir a rescatar a su hermano y para ir a rescatar a Hircano. Lo que sucede es que este rey que tomó prisionero a Hircano y a Fasael, agarra y le corta las orejas a Hircano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si lo rescataban o si él podía volver a acceder al trono, nunca más lo pudiera hacer. Entonces le corta las orejas a Hircano, y Fasael, que estaba atado y que sabía que su destino era la muerte, agarra, y como él no se podía matar porque no quería morir en manos de los enemigos, ni ser expuesto ni avergonzado como había sido Hircano, decide darse la cabeza contra las piedras y ahí queda gravemente herido. Este hombre decide mandar a que los médicos lo atiendan y lo traten de salvar, pero en realidad la orden era que los ungüentos y los medicamentos que le pusieran a Fasael estén envenenados para que así pudiera morir. Y minutos antes de morir, él puede escuchar de la voz de su esposa que su hermano Herodes se había salvado, había escapado, y que también había rescatado al resto de la familia. Es así como muere el hermano de Herodes. Herodes se agrupa, sale victorioso de esa emboscada que le hacen, y a través de la ayuda de los sirios va rumbo a Roma a pedir auxilio al César y a pedir auxilio a Pompeyo. Llegado ahí, cuenta César lo sucedido, cuenta César cómo su hermano había muerto, cómo habían asesinado a su padre. César, que estaba agradecido por las muchas veces que Antipas había ayudado al ejército romano de emboscadas y de situaciones muy peligrosas, y que amaba a Antipas, se duele mucho, igual Pompeyo cuando escucha eso, porque tanto César como Pompeyo amaban a este hombre,
le dicen a Herodes que le van a dar un ejército para que vuelva y recupere Jerusalén. Es así como Herodes vuelve con un ejército poderoso a Jerusalén y la sitia. Esto llevó alrededor de 3 años, más o menos, ese sitio, hasta que Herodes se da cuenta que puede hacer lo mismo que 27 años atrás había hecho Pompeyo, ¿no? Y por la parte de vuelta atrás del templo, que era el lugar más débil de la ciudad, Herodes hace lo mismo que había hecho Pompeyo, hace barricadas y hace puentes para poder subir al risco que daba a las espaldas del templo, y así es como Herodes, con un grupo de soldados romanos y un grupo de soldados árabes y un grupo de mercenarios, toman Jerusalén de nuevo. Pero esta vez vuelve a suceder lo mismo que 27 años atrás. Herodes entra a Jerusalén y estos romanos empiezan a matar y a degollar a todos los que estaban ahí adentro, niños, mujeres, ancianos. No tenían ningún tipo de complacencia con ninguno de los que estaban ahí, no respetaban a nadie. Herodes en un momento se da cuenta que no puede detener esta situación, esta masacre, y empieza a hablarle al general romano y le dice: César nos mandó a que yo vuelva, a que yo conquiste Jerusalén, pero ¿ustedes qué me van a entregar? Una ciudad devastada, en ruinas. En ese momento los romanos quieren saquear el templo y quieren saquear la ciudad, y Herodes no podía detenerlo. Así que Herodes empieza en un estado de agresividad, de amenazas y de gritos, diciéndole a los romanos: no se olviden que fue el César el que nos envió, fue el César el que me envió a rescatar Jerusalén, y ustedes la están devastando y no pueden saquear el templo, no pueden entrar al templo y robarse los utensilios de oro consagrados para el templo. Entonces Herodes le promete a los soldados que él de su fortuna personal les va a pagar a cada uno, porque los soldados querían saquear el templo y la ciudad, porque esa era su recompensa, ese era el pago de sus luchas. Entonces Herodes llega a un acuerdo con este general llamado Sisto, que era un corrupto romano y que él trabajaba por dinero y que no le importaba nada del templo, no le importaba nada de las leyes de Dios. Él lo que quería era plata. Pero así es donde Herodes puede detener la masacre y puede detener el saqueo del templo y de la ciudad, y días después estos romanos salen de Jerusalén con muchas riquezas y muchas joyas. Es así como también Herodes vuelve, deja a un amigo al frente de Jerusalén y vuelve ante César a pedirle a César que le ayude a reconstruir Jerusalén. Ya ahí en este momento ya estaba muerto Pompeyo, ya estaba Augusto, que también Augusto conocía a Antipater, conocía a Herodes, y había también hecho sociedad y amistad con ellos, y tanto le dolió a este Augusto ver el dolor de Herodes, que había perdido su familia, que había saqueado su ciudad, que lo lleva ante César y declara ante César que Herodes tenía que ser rey de Jerusalén. Según Josefo, dice que el asombro de Herodes fue tremendo, porque él lo único que quería era reconstruir Jerusalén y que le volvieran a dar el gobierno como gobernador de Galilea. Jamás dice, según Josefo, que Herodes deseó o quiso o anheló la corona de Jerusalén, porque sabía que no venía del linaje real y sabía que no era heredero y que era un simple plebeyo. Pero el asombro de Herodes ante la decisión de Augusto y de César de consagrarlo rey de Jerusalén, no solo lo asombró, sino que lo alegró y aceptó. Y así es donde Herodes vuelve a Jerusalén con un edicto escrito y sellado por César y Augusto de que él sería el nuevo rey
de Jerusalén. Y así es donde los judíos, algunos no estaban de acuerdo, pero otros tenían temor porque no podían negar el poderío de Roma y que Herodes tenía el respaldo de Roma. Es así como Herodes toma el reinado de Jerusalén y empieza la dinastía eudonea. 18 años reinó Herodes en Jerusalén. En ese tiempo vivió 18 años de conspiraciones, 18 años de quererlo matar, de quererlo sacar del trono, 18 años de buscar aliados a diferentes romanos, porque los César iban muriendo, pero los César iban teniendo favoritismo, y de cada conspiración, de cada trampa de muerte, siempre Herodes salió bien parado. Y Herodes también se casó con una de las hijas de Hircano, la viuda de Alejandra, que era la hermana de Hircano. Tuvo dos hijos, una llamada Marianel y el otro Aristóbulo, y dice que se distinguían de la gran belleza de estos jóvenes. Es más, un romano, Delio, que conoció a los jóvenes, que conoció a Marianel y conoció a Aristóbulo, quiso convencer a Herodes de que mandara a este joven de 15 años y a Marianel de 18 años a Roma. Y la realidad era que todos conocían que Augusto y el César tenían orgías y hacían todo tipo de cosas inmundas e inhumanas. Pero Herodes, que todavía su corazón no estaba tan corrompido, decidió no mandar y buscó la estratagema para no mandar a este joven de 16 años, que era de hermoso parecer y de gran estirpe y de gran postura física, dice Josefo, a Roma. Y se casó con su hermana, Marianel, porque dice que él estaba completamente enamorado de ella y que esta mujer era hermosa, su porte, su gracia, su hablar, pero también era una mujer muy atrevida y era una mujer que no confiaba en el amor de Herodes. Si bien ella lograba que Herodes hiciera todo lo que ella quería, porque él estaba locamente enamorado de ella, ella no confiaba en el amor sincero de Herodes. Pero Herodes de tal manera la amaba que en una de estas conspiraciones donde él tuvo que viajar a Roma a pedir auxilio y ayuda de César, dejó a su mano derecha a cargo de los asuntos del reino y le dijo, como algo secreto, si yo no vuelvo de Roma y si a mí en el camino me matan, yo te pido que también mates a Marianel, porque yo no podría vivir sabiendo de que otro hombre la pudiera tomar como esposa. Cuando él está en Roma, porque había muerto el antiguo César y sube un nuevo César, y Herodes no sabía con quién se iba a encontrar, porque en Jerusalén los complots contra él eran tremendos y él necesitaba de vuelta el apoyo de Roma y la confirmación de que él seguía siendo rey de Jerusalén. Esta mujer, que era bellísima, con su madre Alejandra, que odiaba a Herodes y le culpaba por la desgracia de su esposo y por la desgracia de Hircano, su hermano, conspiraban contra Herodes y siempre trataban de sacarlo del reino porque desconfiaban de él. Y siempre estaban conspirando. Vuelto Herodes, que como les dije siempre, este hombre tenía una gracia que César, que lo conocía, César, que le caía bien y se enamoraba de él. Cuando César allá lo conoce, el nuevo César, se vuelve a aprender de Herodes y le da todo su apoyo y le da edictos y le da un ejército que lo vuelve a acompañar a Jerusalén. Volviendo Herodes de Jerusalén, se entera de la conspiración de su suegra y su mujer, y años después, entre el atrevimiento de ella, porque ella nunca dejaba, todo esto que yo le estoy contando, lo leí del libro de Josefo, dice que ella nunca dejaba en los banquetes ni en las reuniones sociales de denigrar a Herodes y de burlarse de que no era de la nobleza y de que venía de un pueblo que era profano como Edom, y Herodes la comprendía y lo soportaba porque era
tremendo el amor que tenía por ella. Pero cuando Herodes vuelve de Roma, ya cansado de tantas conspiraciones, donde ya desconfiaba hasta de su propia sombra, y se entera de las conspiraciones de su suegra y de su esposa, que su esposa había hablado con el copero de Herodes, para que cuando Herodes volviera, ella pudiera hacer una reunión donde Herodes fuera envenenado en el vino. Enterado esto, Herodes se pone como loco, se pone furioso, y así es donde manda a matar a su esposa. Por eso es que el César decía de Herodes, es mejor ser un cerdo de Herodes que un pariente, porque él no le importó matar a la mujer que amaba y con la pasión que tenía con ella. Es así que pasó casi 2 años donde Herodes entró en una locura y en un lugar de soledad tremendo, porque amaba tanto a esta mujer que la escuchaba, que la llamaba, que la perseguía, pero no tuvo compasión de ella cuando la tuvo que matar. En este tiempo Herodes manda a sus hijos, uno se llamaba Aristóbulo y el otro se llamaba Alejandro, los manda desde muy chico a Roma para que sean educados en Roma. Un día Herodes va de viaje a Roma y el César le permite a Herodes que vuelva con sus hijos que ya habían terminado sus estudios. Estos jóvenes eran hermosos de parecer y venían con los estudios, con la gracia y con la cabeza de los romanos. Así que se distinguían de entre el pueblo. Pero el pueblo, como siempre, conspirando y conspirando. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque el mundo se mueve en un eje de conspiración. Nosotros que somos personas comunes, que somos personas sencillas, que no estamos en el poder, que no estamos en la realeza ni en eso, cómo es tremendo cómo hay conspiraciones entre nosotros, ¿no? Los adulterios, nuestras amigas que nos traicionan, las maquinaciones entre hermanos, entre padres e hijos, a un nivel más chico, pero en este lugar de reinado y de poder el nivel era tremendo. Vueltos estos chicos de Roma a Jerusalén, empiezan estos jóvenes que eran hermosos, de buen parecer, de buena estirpe y príncipes, herederos del trono, empiezan a recibir la conspiración de los judíos que siempre conspiraban contra Herodes, diciéndole a estos jóvenes, ¿cómo ustedes pueden perdonar que Herodes, que su padre haya matado injustamente a su madre, que los haya dejado sin madre? Así que estos jóvenes que eran inexpertos demostraban el odio contra Herodes y contra su tía Salomé, que era la que también conspiró contra la muerte de su madre, abiertamente. No tenían prejuicios ni tenían temor y lo decían abiertamente. Pero había un grupo de judíos que encubiertamente conspiraban para poner a los hijos en contra de Herodes y a Herodes en contra de sus hijos. Entonces iban y le decían a Herodes, tus hijos están hablando esto, tus hijos te van a matar, tus hijos se quieren vengar. Que llegó hasta el punto que Herodes llegó a acusarlos delante del mismo César, pero tiempo después los mató. Tiempo después los mató. Hizo llamar a otro hijo llamado Antígono, que había tenido con una mujer que no era del linaje real, sino de un linaje sacerdotal bajo, y lo pone de vuelta ahí en el palacio y le da honores y beneficios, y también lo lleva a Roma para que también él sea instruido como sus otros 2 hijos, a quienes mató a matar porque se convirtió en un hombre que desconfiaba de su propia sombra. También no nos olvidemos que hizo grandes construcciones en Jerusalén, hizo muchas construcciones para gasoductos, hizo también lugares, cisternas para el riego del agua, que pudiera todo un sistema que entrara todo el agua a Jerusalén. Hizo anfiteatros, hizo teatros, porque cada 4 años se festejaban honores a favor del César, donde se venían músicos, venían gimnastas, campeones de la música, del arte, de todo el mundo, porque él le dio un lugar de pomporra, diríamos, y de gran lugar y de gran estirpe a Jerusalén.
también derribó todo el antiguo templo e hizo un templo majestuosísimo. Dice que Josefo dice que eran piedras blancas de mármol traídas de lugares lejanos. Y también hizo como cámaras secretas donde él de palacio, a través de túneles secretos, podía llegar hasta el lugar santísimo. Fue un gran constructor, fue un hombre que hacía muchas fiestas, que hacía muchos banquetes porque quería olvidar a la mujer que había amado, que era Marianet. Se metió mucho en orgías, se metió en distintos placeres para poder olvidarla. Pero así todo no lo pudo lograr. Y después, en unos años después, se volvió a casar con otra joven y quiso volver a tener la pasión por esta joven como lo había tenido por su primera mujer y no lo logró. Y así más o menos yo quería hoy contarte un poquito la historia de este hombre, que te vuelvo a repetir, en todos los escritos de Josefo no encontré nada que hablara y dijera de la masacre que él hizo contra los jóvenes. Otra cosa que me llamó mucho la atención que quiero contarte son perlitas. Por ejemplo, todo esto aconteció también en la época de Cleopatra. ¿Quién no conoció o vio la película de Cleopatra, enamorada de César Augusto? Bueno, César Augusto se hizo muy amigo de Herodes y Cleopatra lo odiaba a Herodes y de todas formas buscaba que Augusto le quitara el reinado a Herodes y se lo diera a ella, porque todas las tierras que Augusto César conquistaba y todos los tesoros iban al arca de Cleopatra. Y hasta dice que Cleopatra fue un tiempo de visita a Judea y se quedó ahí unas semanas y hasta dice que buscaba de todas formas querer seducirlo a Herodes, pero Herodes la odiaba tanto que no quería saber nada con ella. Hasta intentó conspirar contra Cleopatra y matarla, pero sus consejeros le aconsejaron que no lo hiciera, porque era tan el amor desesperado y sin límites que Augusto César tenía sobre Cleopatra, que eso sería poner en peligro su reino y su linaje. Y así que Herodes dice que trató en esa semana que Cleopatra estaba ahí de evadirla y de no encontrarse con ella, y también porque tampoco quería traicionar a su amigo que era Augusto César, ¿no? Esas perlitas que encontré en el libro de Josefo, con muchas más historias de este gran hombre que fue un asesino, fue un déspota, fue un hombre cruel, y donde, como ya les digo, la historia no habla de este genocidio que él hizo, de cuando creyó que los niños, que iba a matar al Mesías porque él le iba a quitar su reinado. Tantas conspiraciones, y algo que yo quiero meditar con ustedes, porque esto no solamente es aprender de la historia, sino también llevarlo a un plano espiritual. Un joven de 25 años que tenía un padre bueno, que fue un gran hijo, un gran hermano, que tenía mucho respeto por las leyes, que tenía mucho respeto por el santo, por el sumo sacerdote, por el rey, que era un hombre que realmente lo que quería era vivir bien y disfrutar, y que era muy amigo y que le gustaba tener comunión con todos y buscar la paz. Cómo tanta conspiración, tanto odio, tanta envidia lo llevó a convertirse en un hombre tan cruel y tan perverso y ser uno de los peores hombres de la historia de la humanidad. Y hay una parte que la perdí, perdónenme, donde Josefo dice y cuenta que fue tan grande la perversidad de la familia de Herodes que no hay en Jerusalén ni en la historia de los judíos descendientes de esta familia. El odio, la conspiración, la perversidad y la maldad de su corazón hizo de que no hubiera más descendientes de la familia de Herodes, porque se mataron unos a otros. ¿Y qué enseñanza espiritual es para nosotros esta? ¿No? De que todo lo que es del corazón de Satanás nos lleva a la destrucción. Que todo lo que es conspiración, mentira, engaño,
perversidad solo nos lleva a la destrucción de nuestra descendencia. Y yo quiero compartir con vos un párrafo de la muerte de Herodes de Josefo, que él hace una descripción de cómo murió este hombre. Si me acompañás, yo te lo voy a leer. Dice el libro de Josefo, Antigüedades Judías. Murió al 5.º día de haber hecho matar a Antipas. Su reinado duró, a partir de la ejecución de Antígono, 30 años. Y después de haber sido creado rey por los romanos 37 años, fue un hombre inmundo con todos y de ira desenfrenadas. Menospreció el derecho y lo justo. La suerte le fue sumamente propicia, pues de simple particular se le elevó al trono real, a pesar de que lo rodeaban innumerables peligros, escapó a todos, muriendo de edad avanzada. En cuanto a los asuntos domésticos, especialmente con relación a sus hijos, a su parecer fue un hombre feliz, pues creyó haberse impuesto a sus enemigos, pero en mi opinión debo considerarle sumamente infeliz y miserable. Palabras de Josefo. Así que espero que esta clase les haya gustado. Yo quería que supiéramos y pudiéramos compartir quién fue este hombre, Herodes Eudoneo, Herodes el Grande, el que mandó a matar a millares de niños cuando se enteró que el Mesías había nacido. Dios los bendiga, y ya hemos terminado este capítulo, y a partir de la clase que viene ya empezamos en la introducción de los evangelios, cómo se escribieron los evangelios, sinópticos, cómo son los evangelios y sinópticos. Así que espero que te haya gustado estas 6 clases donde nos hemos introducido en estos 400 años de oscuridad y de silencio. Espero que la historia te apasione como me apasiona a mí, y hay muchos hechos más de Herodes que podría haber contado, pero solamente quise resaltar las perlas que para mí fueron las más importantes, y espero que para vos también. Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte, no te olvides de contarle a los demás de estas clases, no te olvides que a través de estas clases queremos expandirnos, queremos expandir el Evangelio, queremos llegar a todas las casas, y vos sos el medio para ayudarnos. Dios te bendiga y que lo hayas disfrutado.